Hubo un momento en mi vida que lo cambió todo. Estaba atrapada, sin documentos, en un país extranjero, con un hombre que me golpeaba a diario y una familia que contemplaba mi sufrimiento sin hacer nada. Recuerdo la sensación de impotencia mientras él tomaba mi bolso, sacaba mi pasaporte y me decía con una sonrisa fría, ¿y ahora cómo vas a irte de aquí? En ese instante, supe que estaba completamente a su merced, a miles de kilómetros de mi hogar, sin forma de pedir ayuda. El sueño de amor que me había llevado hasta Marruecos se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo y mis piernas temblaron tanto que tuve que sostenerme de la pared para no caer. Hola a todos, mi nombre es Valentina. Antes de seguir contándoles mi historia, quiero pedirles que si este video les está pareciendo importante, por favor den like, suscríbanse a este canal y activen la campanita para recibir notificaciones. Sus comentarios son muy valiosos para mí, así que si conocen a alguien que haya pasado por una situación similar o si ustedes mismos han vivido algo parecido, cuéntenme en los comentarios de qué parte del mundo nos están viendo. Esta historia puede servir como advertencia para muchas personas que podrían encontrarse en situaciones similares, y tal vez juntos podamos evitar que más mujeres caigan en estas trampas. Como les decía, nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo. A mis 18 años, todo parecía perfecto hasta que conocí a Karim en una aplicación de citas. Todo comenzó cuando ingresé a la universidad. Era un momento emocionante para mí, lleno de cambios y nuevas posibilidades. Siempre fui una chica con grandes sueños, con ganas de explorar el mundo más allá de las fronteras de mi pequeño pueblo. Desde niña, me fascinaban los documentales sobre lugares exóticos, y pasaba horas imaginando cómo sería vivir en otros países, conocer otras culturas. Mi madre solía decirme que tenía la cabeza en las nubes, que debía concentrarme en cosas más prácticas, pero mi padre siempre alentó mi curiosidad. Él me regaló mi primer libro sobre culturas del mundo cuando cumplí 10 años, y desde entonces, mi interés solo creció. Yo vivía en un pequeño pueblo en el estado de Puebla, donde todos se conocían, donde las tardes transcurrían lentas entre el sonido de las cigarras y el aroma de los jazmines que mi abuela plantaba en el patio. Era un lugar seguro, predecible, las calles de tierra rojiza, las casas de colores pastel, los vecinos que te saludaban por tu nombre, todo eso formaba parte de mi identidad, pero también sentía que había algo más esperándome fuera. Cuando recibí la carta de aceptación de la UNAM, no podía contener mi emoción. Salté, grité, lloré de alegría. Era mi boleto hacia un mundo nuevo, lleno de oportunidades. Tuve que mudarme a la Ciudad de México para poder estudiar, dejando atrás la seguridad de mi hogar y el calor de mi familia. Mi padre, siempre tan generoso y amoroso, me compró una casa en esa nueva ciudad para que pudiera tener una buena calidad de vida mientras estudiaba. Era una casa pequeña pero acogedora, con paredes color crema y una cocina que olía a pintura fresca. Todavía recuerdo la sensación de las llaves en mi mano el día que entré por primera vez, el sonido hueco de mis pasos en las habitaciones vacías que pronto llenaría con mis cosas, con mi vida. Mi padre siempre ha sido así, protector pero al mismo tiempo me daba libertad. Es un hombre de mediana estatura, con cabello entrecano que se peina meticulosamente cada mañana, con manos callosas por el trabajo duro pero que siempre han sido suaves cuando me consuelan. Sus ojos, del mismo color café que los míos, siempre brillan cuando habla del futuro, de los sueños, de las posibilidades. Nunca le había dado motivos para desconfiar de mí, hasta que, bueno, ya llegaremos a eso. Aunque mi padre tenía una buena situación económica, yo quería tener cierta independencia. No me gustaba la idea de depender completamente de él, así que decidí buscar un trabajo. Sentía que necesitaba demostrarme a mí misma que podía valerme por mis propios medios, que podía construir algo con mis propias manos. Pasé semanas repartiendo currículums por toda la ciudad,
tocando puertas, esperando llamadas. Cada rechazo dolía un poco, pero me hacía más determinada. Finalmente, conseguí uno de medio tiempo en una pequeña cafetería cerca del campus universitario. Era un lugar acogedor, con el aroma perpetuo del café recién molido y pastelitos de canela que se horneaban cada mañana. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de la ciudad en diferentes épocas, y siempre sonaba música jazz de fondo. Mi trabajo consistía en atender a los clientes, servir café, limpiar mesas. No era glamoroso, pero el ambiente era agradable y se adaptaba bien a mis horarios de estudio. Fue allí donde conocí a varias chicas con las que empecé a salir después del trabajo. Entre ellas estaba Camila, una chica extrovertida y risueña con cabello teñido de rosa y una risa contagiosa. Siempre llegaba tarde, siempre tenía una historia divertida que contar, siempre sabía dónde estaba la fiesta. Al principio me intimidaba un poco su seguridad, su facilidad para hablar con extraños, pero pronto nos hicimos amigas. Ella me ayudó a salir de mi zona de confort, a explorar la ciudad, a conocer gente nueva. Un día, mientras estábamos en una cafetería diferente a la que trabajábamos, tomando batidos de fresa después de nuestro turno, vi a Camila riendo sin parar mientras miraba su teléfono. Su risa era tan contagiosa que no pude evitar sonreír también. Aunque no sabía de qué se reía, le pregunté qué era tan gracioso, y ella acercó su silla a la mía, como si fuera a contarme un secreto. «Mira esto», me dijo, mostrándome su pantalla. Era una aplicación donde podías chatear con hombres de todo el mundo. Me mostró conversaciones que mantenía con chicos de diferentes países, un italiano que le enviaba fotos de los platos de pasta que cocinaba, un australiano que le contaba sobre sus aventuras haciendo surf, un canadiense que le enseñaba frases en francés. «Es divertidísimo», me explicó. «Puedes conocer gente de todas partes sin salir de casa. Algunos son unos idiotas, claro, pero otros son realmente interesantes». Me pareció fascinante, sobre todo porque siempre me había interesado conocer otras culturas. Era como tener una ventana al mundo desde la pantalla de mi teléfono. Podría practicar idiomas, aprender sobre tradiciones diferentes, ampliar mis horizontes. Ella me animó a descargarla y, sin pensarlo mucho, lo hice. Nunca imaginé que esa simple decisión cambiaría el curso de mi vida para siempre. Esa noche, acostada en mi cama, con la luz azul de mi teléfono iluminando mi rostro en la oscuridad, creé mi perfil en la aplicación. Subí algunas fotos mías, una en la playa durante las últimas vacaciones familiares, otra en mi graduación del colegio, otra con mi gato. Escribí una breve descripción mencionando mis intereses, literatura, viajes, fotografía, aprender idiomas. Sentía una mezcla de entusiasmo y nerviosismo mientras deslizaba el dedo por los perfiles de hombres de países que solo conocía por los libros o documentales. Lo primero que noté al usar la aplicación fue que muchos hombres querían hacer videollamadas de inmediato para mostrar sus cuerpos. Los mensajes llegaban uno tras otro, la mayoría inapropiados desde la primera línea. Recuerdo perfectamente a uno que me dijo: «¿Por qué no quieres mostrar tu cuerpo? ¿No eres mexicana? Todas las mexicanas son así». Ese comentario me dolió como una bofetada. Sentí una mezcla de rabia e indignación. ¿Cómo se atrevía a reducir a todas las mujeres de mi país a un estereotipo tan denigrante? Le respondí con firmeza que no todas éramos iguales, que esos prejuicios eran ofensivos y que debería educarse mejor antes de hablar. Después lo bloqueé. Hice lo mismo con todos aquellos que me hacían sentir incómoda o cuya conversación no me interesaba. No estaba ahí para ese tipo de interacciones. Casi estaba a punto de desinstalar la aplicación, decepcionada por el nivel de la mayoría de las conversaciones, cuando decidí darle una última oportunidad. Solo una noche más, me dije a mí misma. Si mañana sigue igual, la elimino. Pasaron unos 3 días desde que había descargado la aplicación cuando vi que tenía un mensaje de un chico marroquí. A diferencia de los otros,
Su mensaje era respetuoso, casi poético. Me escribió diciendo que amaba México, que siempre había soñado con visitar las playas de Cancún, que admiraba nuestra música, nuestra cultura. Su perfil mostraba a un joven de unos 25 años, con ojos oscuros y profundos, sonrisa amable, vestido con ropas elegantes pero sencillas. En sus fotos aparecía leyendo en una cafetería, caminando por una playa al atardecer, sonriendo junto a un niño pequeño que parecía ser su sobrino. Su forma de escribir era diferente, más elaborada, más respetuosa. Me hablaba de su país, de las tradiciones, de la comida, de los lugares que debería visitar si algún día iba. Me preguntaba cosas sobre mi vida, sobre mis estudios, sobre mis sueños. Parecía genuinamente interesado en conocerme como persona, no como un objeto. Después de intercambiar algunos mensajes en la aplicación durante un par de días, me pidió mi WhatsApp para poder hablar más fácilmente. Al principio dudé. Darle mi número significaba un nivel más de confianza, de cercanía, pero había algo en el que me inspiraba seguridad. Sus mensajes siempre eran respetuosos, nunca me presionaba, siempre esperaba mi respuesta por mucho que tardara. Finalmente decidí dárselo, pensando que siempre podría bloquearlo si las cosas cambiaban. Nuestra comunicación fue un poco difícil al principio por el idioma. Él hablaba árabe como lengua materna, francés como segundo idioma y un poco de inglés. Me preguntó si yo hablaba algún otro idioma aparte del español. Le dije que sabía un poco de francés porque había tomado un curso en la preparatoria y también hablaba algo de inglés que había aprendido viendo series y películas sin subtítulos. Él me propuso hablar en francés, diciéndome que sería una buena oportunidad para que yo mejorara mi nivel mientras él aprendía algunas palabras en español mexicano. Será un intercambio cultural, me dijo. Yo te enseño francés y árabe, tú me enseñas español mexicano y me cuentas sobre tu país. La idea me entusiasmó. Siempre me habían gustado los idiomas, y la posibilidad de practicar francés con un hablante nativo, o casi nativo, me parecía una oportunidad única. Además, la idea de aprender algunas palabras en árabe me fascinaba. Era un idioma que siempre me había intrigado, con su hermosa caligrafía y sus sonidos tan diferentes a los que estaba acostumbrada. Comenzamos a hablar cada vez más. Al principio eran mensajes cortos, frases simples en francés que yo podía entender. Él era paciente cuando yo cometía errores, me corregía con amabilidad, me enseñaba nuevas expresiones. Poco a poco, nuestras conversaciones se fueron haciendo más largas y profundas. Karim era muy diferente a los otros hombres de la aplicación. Nunca me pedía fotos inapropiadas, nunca hacía comentarios sobre mi cuerpo, nunca insinuaba nada sexual. Siempre era respetuoso, me hacía cumplidos que se centraban en mi inteligencia, en mi forma de expresarme, en mi capacidad para aprender rápido. Me hacía sentir valorada, respetada, especial. Me contaba sobre su vida en Marruecos, sobre su familia, sobre sus estudios de ingeniería, sobre su trabajo en la empresa de su tío. Me enviaba fotos de los lugares que visitaba, el mercado local lleno de especias y telas de colores vibrantes, las playas de arena dorada donde le gustaba caminar al atardecer, las montañas del Atlas cubiertas de nieve en invierno. Cada imagen era como una ventana a un mundo que yo solo conocía por los libros, y me fascinaba. Teníamos una diferencia horaria de 7 horas, pero eso no nos impedía hablar durante horas. Él se quedaba despierto hasta tarde para poder conversar conmigo después de mis clases, y yo me levantaba temprano para hablar con él antes de que empezara su jornada laboral. A veces incluso faltaba a clases para poder conversar con él, algo que nunca antes había hecho. Mi amiga y compañera de piso, Elena, comenzó a preocuparse por el tiempo que pasaba hablando con Karim. Apenas estudias, me decía, estás todo el día pegada al teléfono. Yo le aseguraba que todo estaba bien, que tenía la situación bajo control, que solo era una amistad intercultural, pero en el fondo,
sabía que algo más estaba creciendo entre nosotros. Nuestra conexión creció rápidamente, como una planta que florece de la noche a la mañana. Cada mensaje, cada llamada, cada video, nos acercaba más. Me encontraba pensando en él durante el día, sonriendo al recordar alguna de sus bromas, esperando con ansiedad el momento de volver a hablar. Aproximadamente 2 semanas después de empezar a hablar, en una de nuestras videollamadas nocturnas, con la luz tenue de mi lámpara de mesa creando sombras suaves en mi habitación, y él sentado en el balcón de su casa con el cielo estrellado de Marruecos como telón de fondo, me dijo, algo que cambió todo. Valentina, me dijo con una seriedad que no le había visto antes, creo que estoy sintiendo algo muy fuerte por ti. Su voz era suave pero firme. Sus ojos oscuros me miraban fijamente a través de la pantalla. Sentí que mi corazón se aceleraba. Sé que puede parecer apresurado, que apenas nos conocemos, pero nunca había sentido algo así por nadie. Creo que me estoy enamorando de ti. Me quedé sin palabras. Una parte de mí quería saltar de alegría. Otra parte me advertía que fuera cautelosa. ¿Quieres que intentemos algo más serio?, continuó. Podríamos conocernos en persona. Yo podría ir a México, o tú podrías venir a Marruecos. Podríamos ver si lo que sentimos es real. Cuando recuperé la voz, le pregunté si no era demasiado pronto para hablar de sentimientos tan profundos. Le recordé que solo habíamos hablado durante 2 semanas, que nunca nos habíamos visto en persona, que pertenecíamos a culturas muy diferentes. Él asintió, entendiendo mis dudas. Tienes razón, es pronto, pero a veces el corazón va más rápido que la razón. No te estoy pidiendo una respuesta ahora, solo quería que supieras lo que siento. Esa noche apenas pude dormir, dándole vueltas a sus palabras, a mis sentimientos, a las posibilidades que se abrían ante mí. En el fondo, yo también estaba empezando a sentir algo por él. Sus palabras me habían conquistado sin darme cuenta. Su forma de expresarse, su respeto, su interés genuino por conocerme, todo eso me había tocado de una manera que no esperaba. Estaba tan ilusionada que mi sueño de ser independiente profesionalmente comenzaba a quedar en segundo plano. Ya no pensaba tanto en mis estudios, en mi carrera, en mis planes a largo plazo. La idea de conocer a Karim en persona, de explorar los sentimientos que estaban creciendo entre nosotros, empezaba a ocupar cada vez más espacio en mi mente. Unos días después, durante otra videollamada, le dije que yo también sentía algo especial por él, que quería conocerlo mejor, que estaba abierta a la posibilidad de vernos en persona. Su sonrisa iluminó la pantalla, y me sentí feliz de ser la causa de esa alegría. De todas las personas en mi vida, solo Elena, mi compañera de piso, sabía sobre mi relación con Karim. Camila, la chica que me había presentado la aplicación, no tenía idea de lo que estaba sucediendo. No se lo había contado a nadie más, ni siquiera a mis padres o a mis amigos de la universidad. Era como si quisiera mantener a Karim en una burbuja, separado del resto de mi vida, protegido de opiniones externas. Elena siempre estuvo en contra de mi relación con Karim. Desde el principio, me advertía que tuviera cuidado, que no me dejara llevar por palabras bonitas, que recordara que no lo conocía realmente. ¿Qué sabes realmente de él?, me preguntaba. ¿Has verificado que sea quien dice ser? ¿Has hablado con alguien de su familia o de su círculo de amigos? ¿Tienes alguna forma de comprobar que lo que te cuenta es verdad? Yo me molestaba con sus preguntas. Le decía que no confiaba en mi juicio, que estaba siendo prejuiciosa, que no todas las relaciones a distancia estaban destinadas al fracaso. Le mostraba fotos de Karim, le contaba nuestras conversaciones, intentaba convencerla de que era una persona real, sincera, con buenas intenciones. Pero ella seguía escéptica. Solo te pido que seas prudente, me decía, que no tomes decisiones precipitadas, que no te expongas a situaciones potencialmente peligrosas. Recuerda que apenas lo conoces, que viene de una cultura muy diferente,
que no sabes cómo reaccionará en persona. Ahora, mirando hacia atrás, desearía haberla escuchado, desearía haber prestado más atención a sus advertencias, haber sido más cautelosa, menos impulsiva. Pero en ese momento, estaba tan envuelta en la ilusión del amor, tan convencida de que Karim era diferente, tan segura de que nada malo podía pasar, que sus palabras me entraban por un oído y me salían por el otro. Un día, cuando faltaba poco para mis vacaciones universitarias, Karim me llamó. Era temprano en la mañana. Yo apenas me había levantado, con el cabello despeinado y los ojos aún soñolientos. Respondí a la llamada esperando ver su sonrisa habitual, pero lo que vi me sorprendió. Estaba llorando, sus ojos estaban enrojecidos, su rostro tenso, las lágrimas corrían por sus mejillas. Me asusté inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Ha ocurrido algo? Él negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No, no ha pasado nada malo, me aseguró con voz entrecortada. Es solo que, ya no aguanto más verte solo por video. Quiero tocarte, quiero besarte, quiero estar contigo en persona. Esta distancia me está matando. Sus palabras me conmovieron profundamente. Verlo así, vulnerable, mostrando sus sentimientos de manera tan abierta, me hizo sentir especial, querida, necesitada. Para ese entonces, yo ya creía estar enamorada de él. Ahora entiendo que no era amor verdadero, sino una ilusión alimentada por la distancia, por lo exótico, por la diferencia cultural, por sus palabras bonitas. Estaba completamente ciega ante cualquier señal de advertencia. Yo también quiero verte, le dije, sintiendo un nudo en la garganta. También me cuesta esta distancia. Entonces ven, me dijo, sus ojos brillando con esperanza a través de las lágrimas. Ven a Marruecos, puedes quedarte en mi casa, conocer a mi familia, ver mi país. Será maravilloso, te lo prometo. La idea me emocionó y me asustó a partes iguales. Viajar a otro país, a otro continente, para conocer a alguien que solo había visto a través de una pantalla, era una locura, pero también era romántico, aventurero, el tipo de historia que contarías a tus nietos. No sé, Karim, le dije, es un paso muy grande, tendría que pensarlo, hablarlo con mis padres. Por supuesto, respondió él, comprensivo como siempre, tómate tu tiempo, pero piensa en lo hermoso que sería, tú y yo, juntos por fin, paseando por las calles de Marrakech, viendo el atardecer en el desierto, compartiendo momentos reales, no solo virtuales. La imagen que pintó era tentadora. Yo, que siempre había soñado con viajar, con conocer otras culturas, con vivir aventuras. ¿Cómo podía resistirme? Durante nuestras conversaciones, también conocí a su familia por videollamada. Él me presentó a su madre, una mujer de mediana edad con ojos amables y un hijab azul que enmarcaba su rostro redondo. También conocí a su padre, un hombre serio pero educado, y a su hermano menor, un adolescente tímido que apenas hablaba pero sonreía mucho. Su madre parecía adorarme a pesar de que no hablábamos el mismo idioma. Ella solo hablaba árabe, pero Karim me traducía lo que ella decía. Según él, ella decía que yo era hermosa, que le caía muy bien, que era la nuera ideal. Me saludaba efusivamente cada vez que aparecía en la pantalla, haciendo gestos de cariño que trascendían las barreras del idioma. Todo parecía perfecto. Si su familia me aceptaba, ¿qué podía salir mal? Era la confirmación que necesitaban. Esto no era solo un capricho pasajero, era algo serio, con potencial de futuro. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí mentirle a mi padre por primera vez. Inventé una historia elaborada sobre un viaje cultural que supuestamente organizaba mi universidad. Le dije que íbamos un grupo de estudiantes a Marruecos, que los profesores nos acompañarían, que todo estaba organizado por una agencia de viajes respetable y que era completamente seguro. Recuerdo perfectamente la conversación.
Estábamos sentados en la sala de mi casa. La luz del atardecer entraba por las ventanas creando patrones dorados en el suelo de madera. Mi padre escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas sobre los detalles del viaje. Yo había preparado respuestas para todo: el itinerario, los profesores que nos acompañarían, los lugares que visitaríamos, el alojamiento, el seguro de viaje. Todo era mentira, por supuesto, pero lo presenté con tanta convicción que ni yo misma parecía dudar. Mi padre, que siempre había confiado en mí, no dudó ni por un segundo. Él creía en mí ciegamente. Si alguien le hubiera dicho que yo estaba mintiendo, él lo habría negado rotundamente. Conozco a mi hija, habría dicho. Ella no me mentiría sobre algo así. Siempre me había dado libertad porque sabía que yo respetaba los límites. O al menos eso creía él. Mientras le mentía, sentía una punzada de culpa, un peso en el estómago, pero la ignoré. Me dije a mí misma que era por una buena causa, que era la única manera de poder conocer a Karim, que todo saldría bien, que regresaría en unas semanas y nadie tendría que saber nunca la verdad. Mi padre no solo accedió a que fuera, sino que también pagó el viaje y me dio dinero extra para comprar recuerdos. Tráeme algo bonito, me dijo con una sonrisa, y toma muchas fotos. Quiero ver todo cuando vuelvas. Mi madre, por otro lado, siempre había sido más estricta conmigo. Ella era más intuitiva, más suspicaz. Si hubiera estado presente durante esa conversación, seguramente habría notado algo en mi tono de voz, en mi mirada, en mi forma de mover las manos cuando estoy nerviosa. Si ella hubiera sabido la verdad en ese momento, seguramente habría hecho todo lo posible por impedir que yo viajara, pero estaba visitando a mi abuela enferma en otra ciudad, y cuando regresó, los planes ya estaban hechos, los billetes comprados, todo decidido. Elena, mi compañera de piso, seguía insistiendo en que lo pensara bien. Cuando le conté que había convencido a mi padre para que me dejara ir a Marruecos, se sentó conmigo en la cocina de nuestro apartamento, con las manos alrededor de una taza de té que se iba enfriando, y me miró con preocupación genuina en sus ojos. Valentina, me dijo, te lo pido por última vez, piénsalo bien. Marruecos es un país muy diferente al nuestro. Las leyes son diferentes, las costumbres son diferentes, la forma en que tratan a las mujeres es diferente. ¿Qué harás si las cosas no salen como esperas? Si Karim no es quien dice ser, si su familia no es como te ha hecho creer, estarás sola en un país extranjero, sin conocer el idioma, sin conocer a nadie más que a él. Le aseguré que todo estaría bien, que Karim era exactamente como se mostraba en nuestras conversaciones, que su familia me había aceptado, que volvería en menos de un mes. Le pedí que no le contara a nadie sobre el verdadero propósito de mi viaje, especialmente a mis padres. Ella accedió a regañadientes, pero me hizo prometer que la mantendría informada, que le escribiría todos los días, que le avisaría si surgía cualquier problema. Y llévate tu teléfono, pase lo que pase, me advirtió, no lo dejes nunca. Es tu única conexión con casa. Llegó el día del viaje. Me levanté temprano, con un nudo de nervios y emoción en el estómago. Repasé mi maleta una última vez. Ropa, zapatos, artículos de aseo, medicamentos, documentos. Todo parecía estar en orden. Elena me ayudó a cerrarla y se ofreció a acompañarme al aeropuerto. Llamamos a un taxi y cargamos mi equipaje. Mientras íbamos en el taxi, con el tráfico de la mañana avanzando lentamente, los edificios de la ciudad desfilando por la ventanilla, recibí un mensaje de Karim: Habibati, estoy contando las horas para verte. Estaré esperándote en el aeropuerto. Por cierto, no traigas tu celular porque no funcionará aquí. No tiene sentido que lo lleves. Podemos usar el mío para todo lo que necesites. Elena, que estaba leyendo el mensaje por encima de mi hombro, reaccionó inmediatamente.
¿Cómo que no lleves tu celular? Eso no tiene ningún sentido. Los celulares funcionan en todo el mundo. Solo necesitarías comprar una tarjeta SIM local si quieres usar datos o hacer llamadas locales. Había algo de alarma en su voz, una preocupación genuina que debería haberme hecho reflexionar, pero yo estaba tan concentrada en la emoción del viaje, en la idea de ver a Karim por fin, que ignoré todas las señales de advertencia. No quiero que piense que no confío en él, le expliqué. Ha sido tan bueno, tan comprensivo. Si descubre que llevé el teléfono a escondidas después de que me dijera que no lo hiciera, podría pensar que dudo de él. Pero es que deberías dudar, insistió ella. No lo conoces, no realmente, y el hecho de que te pida que no lleves tu teléfono es una enorme bandera roja. Es como si quisiera aislarte, cortarte de cualquier contacto con tu familia y amigos. En ese momento, no sexta la lógica en sus palabras. No entendí que era una táctica clásica de control, aislar a la víctima, cortarle todas las vías de comunicación con sus seres queridos, dejarla completamente dependiente del abusador. Yo solo veía a un hombre preocupado por ahorrarme problemas técnicos en un país extranjero. Llevarlo escondido, sugirió Elena, en el fondo de la maleta, donde no lo vea. Así, si lo necesitas, lo tienes. Pero me negué. Estaba tan segura de que todo saldría bien, tan convencida de que Karim era exactamente quien decía ser, que no quería hacer nada que pudiera ofenderlo o hacerle pensar que no confiaba en él. Él siempre me había transmitido tanta confianza, siempre había sido tan respetuoso, que la idea de que pudiera tener malas intenciones me parecía absurda. En ese momento, no se me ocurrió que podría simplemente comprar una tarjeta SIM local y usar mi teléfono sin problemas. Mi único objetivo era salir de México, subir a ese avión y llegar a Marruecos para estar con Karim. Eso era todo lo que tenía en mente. La emoción nublaba mi juicio, la ilusión del amor romántico me cegaba ante cualquier posible peligro. En el aeropuerto, Elena me abrazó fuerte antes de despedirse. Cuídate mucho, me dijo al oído, y recuerda, si necesitas algo, lo que sea, no dudes en contactarme. Encontraré la manera de ayudarte, esté donde esté. No sabía entonces cuán proféticas serían esas palabras, ni cuánto dependería de ella en los días venideros. El vuelo fue muy largo y agotador. Era la primera vez que volaba, y la experiencia fue menos glamorosa de lo que había imaginado. El espacio reducido, el aire acondicionado demasiado frío, la comida insípida, y sobre todo, el ruido constante del motor, me provocaron un fuerte dolor de cabeza que no cedió en todo el viaje. Intenté dormir, pero la ansiedad y la incomodidad me lo impidieron. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventanilla, viendo cómo las nubes desfilaban bajo el avión, pensando en lo que me esperaba al llegar. Cuando finalmente aterrizamos, estaba exhausta pero emocionada. El cansancio se mezclaba con la anticipación mientras seguía a la multitud hacia el control de pasaportes. Hice la fila, entregué mis documentos, respondí las preguntas del oficial con una mezcla de francés e inglés, y finalmente, con el sello en mi pasaporte, entré oficialmente en Marruecos. Al salir a la zona de llegadas, con mi maleta rodando detrás de mí, busqué entre la multitud el rostro conocido de Karim, y allí estaba, más alto de lo que parecía en las videollamadas, vestido con una camisa azul claro y pantalones oscuros, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí mariposas en el estómago. Él se acercó, dejó un ramo de flores en el suelo y me abrazó con fuerza. Por fin, murmuró en mi oído, por fin estás aquí. Su abrazo se sentía real, cálido, seguro. El aroma de su colonia, una mezcla de madera y especias, me envolvió. Por un momento, todas mis dudas se disiparon. Esto era real, era correcto, era lo que debía ser. Tomamos un taxi para ir a su casa. Mientras el vehículo avanzaba por las calles de la ciudad, Karim me señalaba puntos de interés,
Me explicaba cosas sobre la cultura, sobre la arquitectura, sobre la historia. Yo miraba por la ventanilla, fascinada por todo lo nuevo, por los colores, por los olores, por el bullicio de la vida que se desarrollaba a nuestro alrededor. En un momento del trayecto, Karim se volvió hacia mí con una expresión más seria. «Hay algo que debemos hacer antes de llegar a casa», me dijo. «Tenemos que parar en una tienda para comprar un hijab para ti». Me sorprendió la petición. En nuestras conversaciones, él nunca había mencionado que tendría que cubrirme el cabello. De hecho, en varias ocasiones me había dicho que su familia era bastante moderna, que no seguían estrictamente todas las tradiciones. «¿Un hijab?», pregunté, confundida, «pero pensé que tu familia no era tan tradicional, y no lo son, en general», me aseguró rápidamente. «Pero mi madre sí es bastante tradicional en algunas cosas. Tu cabello es muy llamativo, muy hermoso, y podría no gustarle que lo lleves descubierto en casa. Es solo por respeto, para no incomodarla. ¿Te parece bien?», lo dijo de una manera tan razonable, tan considerada, que no vi motivo para negarme. Después de todo, estaba en otro país, con otra cultura, y quería causar una buena impresión a su familia. Era un pequeño sacrificio si eso significaba que me aceptarían más fácilmente. «Claro», respondí, «entiendo». Paramos en una pequeña tienda donde Karim me ayudó a elegir un hijab bonito, de color turquesa con pequeños detalles bordados en hilo plateado. Me enseñó cómo ponérmelo, cómo ajustarlo para que cubriera todo mi cabello pero dejara mi rostro visible. Me sentía extraña, diferente, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro. Pero también había algo emocionante en la experiencia, en adoptar temporalmente otra cultura, en sumergirme completamente en esta nueva aventura. Cuando llegamos a su casa, un edificio de 3 plantas con paredes de un ocre pálido y una puerta de madera tallada, sentí una mezcla de nervios y emoción. Este era el momento que había estado esperando durante semanas: conocer a su familia, ver dónde vivía, formar parte de su mundo. Su madre nos recibió en la puerta. Era tal como la había visto en las videollamadas, una mujer de mediana edad, regordeta, con ojos amables y una sonrisa cálida. Me abrazó efusivamente, hablando rápidamente en árabe, y aunque no entendía sus palabras, su tono y sus gestos transmitían bienvenida y afecto. El padre de Karim fue más distante. Era un hombre alto y delgado, con el rostro serio y los ojos penetrantes. Solo me saludó con un formal salam aleikum y se marchó a otra habitación. Karim me explicó que su padre era así con todos, que no era nada personal, que solo necesitaba tiempo para abrirse. La casa era más tradicional de lo que había imaginado. Las paredes estaban decoradas con elaborados azulejos de colores, los suelos cubiertos con alfombras de intrincados diseños, los muebles eran bajos y cómodos, con cojines de telas ricas en colores y texturas. Olía a una mezcla de especias, flores secas y algo más que no pude identificar, un aroma que era completamente nuevo para mí, completamente marroquí. La madre de Karim insistió en que comiera algo, a pesar de que yo le explicaba con gestos que no tenía mucha hambre después del largo viaje. Me sirvió un plato de tajín, un guiso tradicional con carne, verduras y especias, acompañado de pan fresco. La comida era deliciosa, pero muy diferente a lo que estaba acostumbrada, y mi estómago, ya sensible por el jet lag y el cansancio, reaccionó con malestar. Intenté no mostrarlo, no quería ser descortés, pero después de unos bocados, tuve que disculparme y preguntar dónde estaba el baño. Fue allí, en la privacidad del pequeño baño con azulejos azules y blancos, donde tuve mi primer momento de duda real. Me miré al espejo, una joven extraña con el cabello cubierto por un hijab turquesa, el rostro pálido por el cansancio y el malestar, y me pregunté si había cometido un error. Estaba en un país extraño, con personas que no hablaban mi idioma, completamente dependiente de Karim para todo.
¿Qué pasaría si las cosas no salían como esperaba? Si la realidad no coincidía con la ilusión que me había creado, pero respiré hondo, me eché agua en la cara, y me dije a mí misma que solo era el cansancio del viaje, que todo mejoraría después de descansar, que Karim y su familia eran exactamente como se habían mostrado en nuestras conversaciones a distancia, que todo saldría bien. ¿Cómo me equivocaba? Aquí es donde todo comenzó a cambiar, donde el cuento de hadas que me había imaginado empezó a transformarse en una pesadilla. Mi amiga Elena, preocupada al no tener noticias mías después de mi llegada, había formado un grupo en WhatsApp con algunas personas que conocían la situación, una prima mía en la que confiaba, un amigo que estudiaba relaciones internacionales y sabía algo de árabe, y una profesora de la universidad, que había vivido en Marruecos durante un año. Ella les explicó la situación, que yo había viajado a Marruecos para encontrarme con un hombre que solo conocía por internet, que había dejado mi teléfono en México por petición de él, que no había dado señales de vida desde mi llegada. Todos estaban preocupados. Todos sentían que algo no estaba bien. Como yo no tenía mi teléfono, todas las comunicaciones de este grupo llegaban al de Karim. Mi amiga le había dado su número a todos y les había contado lo que estaba pasando, que yo podría estar en problemas, que necesitaban contactarme de alguna manera. Varias personas intentaron llamarlo, pero cuando él veía el prefijo 52 de México, no contestaba, simplemente ignoraba las llamadas, borraba los mensajes, como si no existieran. Mientras tanto, la realidad en la casa de Karim era completamente diferente a lo que había imaginado. Los primeros días parecían normales, o lo que yo creía que era normal en una familia marroquí tradicional. Me mostraban amabilidad, me invitaban a comer con ellos, Karim me llevaba a dar pequeños paseos por el barrio, pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. La madre de Karim, que al principio parecía amable, comenzó a ser cada vez más exigente conmigo. Me obligaba a usar un pañuelo en la cabeza en todo momento, incluso dentro de la casa cuando no había visitas. Me hacía ayudarla con todas las tareas domésticas, cocinar, limpiar, lavar la ropa a mano aunque tenían lavadora. Me corregía constantemente. Nada de lo que hacía estaba bien para ella. Si no hacía las cosas como ella quería, si intentaba explicarle que en mi país hacíamos las cosas de otra manera, se enfadaba. Me jalaba el cabello con fuerza para obligarme a poner el pañuelo de la manera que ella consideraba correcta, me gritaba en árabe palabras que no entendía pero cuyo tono dejaba claro que no eran amables, me empujaba o me pellizcaba cuando no seguía sus instrucciones al pie de la letra. Karim, lejos de protegerme, comenzó a comportarse de manera completamente diferente a cómo se había mostrado en nuestras conversaciones a distancia. Ya no era el joven amable, respetuoso y cariñoso que me había conquistado, se volvió controlador, posesivo, agresivo, me vigilaba constantemente, no me dejaba salir sola, revisaba mi ropa para asegurarse de que era apropiada, me criticaba por cualquier cosa que considerara una falta de respeto a sus costumbres o a su familia, y lo peor de todo, me golpeaba. El primer golpe vino después de una discusión insignificante. Yo había dicho algo sobre querer salir a conocer la ciudad, y él se enfureció, diciendo que una mujer no debía andar sola por las calles, que eso no era respetable, que la gente hablaría mal de él y de su familia. Cuando intenté explicarle que en mi país las mujeres salían solas sin problema, que era normal, que no tenía nada de malo, me dio una bofetada tan fuerte que me tiró al suelo. Me quedé allí, aturdida, con la mejilla ardiendo y las lágrimas rodando por mi rostro, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. El hombre que decía amarme, que me había prometido respeto y felicidad, me había golpeado por primera vez. Pero no sería la última. Después de ese primer golpe, las agresiones se volvieron cada vez más frecuentes y más violentas.
Cualquier excusa era buena para castigarme, si hablaba con voz demasiado alta, si no bajaba la mirada cuando entraba su padre a la habitación, si la comida no estaba a su gusto, si me quejaba del trato que recibía, me golpeaba todos los días, a veces varias veces al día. Al principio me golpeaba en la cara, en los brazos, donde los moretones eran visibles. Pero después comenzó a ser más cuidadoso, me golpeaba en el estómago, en las costillas, en las piernas, en lugares que podían cubrirse con ropa, donde las marcas no se verían si alguien venía de visita. Además de la violencia física, estaba la violencia sexual. Karim me obligaba a tener relaciones con él cuando quería, como quería, sin importar si yo consentía o no. Si me negaba, si decía que no me sentía bien, si intentaba poner alguna excusa, la respuesta era siempre la misma: más golpes, más insultos, más humillación. Y al final, terminaba cediendo, no por deseo sino por miedo, por instinto de supervivencia, por no empeorar una situación que ya era insoportable. Lo más terrible era que su familia sabía lo que ocurría. Las paredes de la casa eran delgadas, los gritos y los golpes se escuchaban claramente. Pero nadie intervenía, nadie intentaba detenerlo, nadie me ofrecía ayuda o consuelo. Era como si para ellos fuera normal, aceptable, que un hombre tratara así a una mujer, como si yo, por ser extranjera, por no ser musulmana, por ser mexicana, mereciera ese trato, no mereciera respeto ni dignidad ni compasión. Si me negaba a hacer algo, si intentaba defenderme, si trataba de establecer algún límite, las consecuencias eran terribles. Tanto Karim como su madre me golpeaban. Su padre nunca me tocó, pero tampoco hizo nada para impedirlo. Se limitaba a mirar con indiferencia, como si estuviera presenciando algo cotidiano, sin importancia, como si yo fuera menos que un animal doméstico, menos que un objeto. Vivía con miedo constante, miedo a los golpes, miedo a los insultos, miedo a la humillación, miedo a que un día la violencia fuera demasiado lejos y no sobreviviera para contarlo. Miedo a que nadie en México supiera nunca que había sido de mí, a que mi familia pasara el resto de su vida preguntándose qué me había ocurrido, dónde estaba, si seguía con vida. Cuando otras personas visitaban la casa, generalmente familiares o amigos de Karim, me obligaban a permanecer encerrada en la habitación. No podía salir, no podía hablar con ellos, no podía pedir ayuda. Estaba completamente aislada, completamente a merced de Karim y su familia. Un día, mientras estaba sentada junto a Karim en el salón, viendo un programa de televisión en árabe que no entendía, su teléfono comenzó a sonar. Era una llamada de WhatsApp, y en la pantalla apareció el nombre de mi padre. Mi corazón se aceleró. Era mi oportunidad de pedir ayuda, de hacer saber a mi familia lo que estaba pasando, de encontrar una vía de escape de este infierno. Pero Karim no me permitió hablar. Atendió la llamada, escuchó en silencio durante unos segundos, y luego colgó sin decir una palabra. Me miró con rabia, como si yo fuera la culpable de que mi padre lo llamara. Tu padre es molesto, me dijo con desprecio. Me está persiguiendo, me envía mensajes todo el tiempo. Me mostró los mensajes donde mi padre le preguntaba por mí, le pedía hablar conmigo, le preguntaba qué estaba pasando, porque no me permitía comunicarme con mi familia. En algunos mensajes, mi padre llegaba incluso a preguntar qué quería a cambio de dejarme volver a México, como si entendiera que yo estaba retenida contra mi voluntad, como si sospechara que esto ya no era una visita sino un secuestro. Karim le había respondido que yo no volvería, que me quedaría en Marruecos con él, que nos casaríamos según las leyes islámicas, que tendría hijos con él, que me convertiría al Islam. Le decía que si algún día quería regresar a México, tendría que ser sin el bebé que él se aseguraría de que concibiera, porque los hijos pertenecían al padre según su interpretación de la ley islámica. Leer esos mensajes fue devastador.
Entendí que Karim nunca había tenido intención de tener una relación normal conmigo, de respetarme como persona, de tratarme como igual. Todo había sido un engaño desde el principio, una trampa calculada para atraer a una joven ingenua a un país extranjero donde no tendría derechos, ni protección, ni forma de escapar. A pesar de todo, yo seguía insistiendo en que tenía que volver, que mi pasaje de regreso ya estaba comprado, que mi familia me esperaba, que tenía que continuar mis estudios. Cada vez que mencionaba esto, Karim me golpeaba brutalmente. Ya no me golpeaba en la cara o en los brazos donde los moretones serían visibles si alguien venía de visita, sino que me daba patadas en las costillas, donde el dolor era insoportable pero las marcas quedaban ocultas bajo la ropa. Me decía que tenía que estar callada, que solo debía obedecerlo, que no tenía derecho a cuestionar sus decisiones, que una buena esposa musulmana aceptaba sin protestar lo que su marido dispusiera. Me repetía que mi vida anterior había terminado, que ahora pertenecía a él, que nunca volvería a México, que nadie vendría a buscarme, que nadie sabía dónde estaba, que nadie me echaría de menos. Después de una de estas palizas particularmente violentas, quedé tirada en la cama, incapaz de moverme por el dolor, llorando desconsoladamente. Estaba arrepentida de haber venido, de haber confiado en él, de haber ignorado todas las señales de advertencia, todas las preocupaciones de Elena. Solo le pedía a Dios que me ayudara a salir de allí, que me diera una oportunidad, una vía de escape, un milagro. Esa noche, entre el dolor y la desesperación, tomé una decisión. Al día siguiente, pasara lo que pasara, intentaría irme. Prefería arriesgarme a lo desconocido, a estar sola en un país extranjero sin hablar el idioma, que seguir un día más en esa casa de horrores. Me levanté temprano, ignorando el dolor en mis costillas que me dificultaba respirar, y me arreglé lo mejor que pude. Me puse la ropa más occidental que tenía, una camiseta y unos jeans, y recogí en una pequeña mochila lo poco que consideraba esencial, mi pasaporte, mi dinero, algunas prendas de ropa. Estaba dispuesta a abandonar todo lo demás con tal de escapar. Cuando Karim se despertó y me vio vestida así, su rostro se transformó por la rabia. ¿Qué crees que estás haciendo?, me preguntó, con esa voz baja y controlada que había aprendido a temer más que sus gritos, porque significaba que estaba verdaderamente furioso. Me voy, le dije, reuniendo todo el valor que me quedaba. Me voy porque estoy cansada de que me golpees. Estoy cansada de que me trates como si no fuera una persona. No vine aquí para esto, vine porque creí que me querías, que me respetabas, pero todo fue mentira. Él se acercó a mí lentamente, como un depredador acechando a su presa. Por un momento pensé que me golpearía de nuevo, pero en lugar de eso, sonrió, una sonrisa fría, calculadora, que me heló la sangre. ¿Te vas?, preguntó con falsa sorpresa. ¿Y cómo piensas hacer eso? Fue entonces cuando tomó mi mochila, la abrió, y sacó mi pasaporte, mi identificación, todo. Los sostuvo en alto, fuera de mi alcance, y luego los guardó en su bolsillo. ¿Y ahora cómo vas a irte?, me preguntó burlonamente. ¿Sin documentos? ¿Sin dinero? ¿Sin hablar árabe? ¿Sin conocer a nadie más que a mí y a mi familia? No seas ingenua, Valentina, no vas a ir a ninguna parte. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. Era la realización completa y devastadora de mi situación. Estaba atrapada. No podía hablar con su madre porque ella no me entendía y tampoco le importaba. No podía hablar con su padre porque apenas lo veía y, cuando lo hacía, me ignoraba. No podía hablar con su hermano porque era solo un adolescente que seguía ciegamente lo que su hermano mayor hacía o decía. No tenía contacto con nadie más en Marruecos. No tenía mi teléfono para llamar a casa. No tenía mis documentos para intentar ir a la embajada o a la policía. En ese momento entendí que estaba realmente atrapada. No podía salir sin documentos. No podía pedir ayuda. No podía escapar.
Estaba completamente a merced de Karim y su familia, en un país donde no conocía a nadie, donde no hablaba el idioma, donde las costumbres y las leyes eran completamente diferentes a las que yo conocía. Mientras tanto, en México, mi padre ya había comenzado a buscar ayuda. La falta de comunicación directa conmigo, las respuestas evasivas de Karim, los mensajes preocupantes que había recibido, todo le hacía sospechar que algo no estaba bien. Fue a la Policía Federal Mexicana y les explicó la situación, que su hija había viajado a Marruecos para encontrarse con un hombre que había conocido por Internet, que no había tenido noticias directas de ella desde su llegada, que temía que estuviera retenida contra su voluntad. La policía comenzó a hacer llamadas a contactar a la embajada mexicana en Marruecos, a activar los protocolos para casos de posible secuestro o trata de personas en el extranjero. Pero las cosas se movían lentamente, demasiado lentamente para alguien que estaba viviendo un infierno día tras día. Elena, mi amiga, estaba desesperada, se culpaba por no haber hecho más para impedir que yo viajara, por no haber insistido más en los peligros, por no haber alertado a mis padres antes de que fuera demasiado tarde, pero no se daba por vencida, estaba decidida a encontrar una manera de ayudarme, de sacarme de allí, de traerme de vuelta a casa, y entonces tuvo una idea brillante. Tomó mi teléfono, que yo había dejado en México, y entró a mi cuenta de Instagram, comenzó a buscar entre los contactos de Karim, entre las personas que le daban me gusta a sus publicaciones, entre quienes comentaban sus fotos. Buscaba a alguien con el mismo apellido, pensando que podría ser un familiar, alguien que tal vez estaría dispuesto a ayudar si supiera lo que estaba pasando. Decidió buscar a una mujer porque pensó que otra mujer podría entenderla mejor, que podría ser más empática con mi situación, que estaría más dispuesta a ayudar a una joven en problemas. Después de horas de búsqueda meticulosa, encontró a una mujer que parecía ser pariente de Karim, tenían el mismo apellido poco común, aparecían juntos en algunas fotos familiares antiguas, tenían amigos en común. Elena le envió una solicitud de amistad, con el corazón latiendo aceleradamente mientras esperaba que fuera aceptada. Era una oportunidad delgada, un tiro en la oscuridad, pero era mejor que no hacer nada, que quedarse sentada esperando noticias que nunca llegaban. A la mañana siguiente, cuando Elena se despertó temprano para ir a trabajar, vio que la mujer había aceptado su solicitud de amistad. Inmediatamente le envió un mensaje preguntándole si era pariente de Karim. La mujer respondió que era su prima y le preguntó si había sucedido algo. ¿Por qué buscaba esa información? Elena le contó toda la historia, como Karim me había conocido a través de una aplicación de citas, como me había convencido para que viajara a Marruecos con falsas promesas de amor y respeto, como sospechábamos que me tenía retenida contra mi voluntad, como no habíamos tenido noticias directas mías, desde mi llegada. Le explicó que mi padre ya había contactado a la Policía Federal y a la Embajada, que si Karim no me dejaba ir por las buenas, podría enfrentar graves consecuencias legales, que sería mejor para todos, incluyendo a él y su familia, que me permitieran regresar a México sin más complicaciones. A pesar de la barrera del idioma, utilizaron el traductor de Google para comunicarse. La prima parecía genuinamente sorprendida y horrorizada por lo que estaba escuchando. Le dijo a Elena que no tenía idea de que Karim estuviera haciendo algo así, que la familia extendida no sabía que tenía a una extranjera en su casa, que esto podría traer vergüenza y problemas a toda la familia si las autoridades se involucraban. La prima de Karim le dio su número de teléfono a Elena y hablaron más detalladamente, elaborando un plan para ayudarme. La prima prometió que contactaría a su tía, la hermana de la madre de Karim, una mujer respetada en la familia que tendría la autoridad moral para intervenir, para exigir que me dejaran ir. Al día siguiente, mientras yo estaba en la habitación que compartía con Karim, escuché que alguien llamaba a la puerta de la casa. Karim me ordenó que subiera,
que me quedara encerrada y en silencio, como siempre hacía cuando venían visitas. Desde allí, podía escuchar voces alteradas, gritos y discusiones en árabe. Aunque no entendía las palabras, el tono era claro, había un conflicto serio, una confrontación. De repente, la puerta de la habitación se abrió y entró una mujer que nunca había visto antes. Era mayor que la madre de Karim, con el rostro marcado por la edad pero con ojos vivos y penetrantes. Me miró con una mezcla de compasión y determinación. No hablaba mi idioma, pero me entregó mis documentos, que de alguna manera había conseguido recuperar. Sacó su teléfono, escribió algo en una aplicación de traducción, y me mostró la pantalla. En español, el mensaje decía: vamos, te vas ahora. No podía creer lo que estaba leyendo. Era como si un ángel hubiera aparecido de repente para rescatarme de mi infierno personal, pero también sentía miedo. ¿Quién era esta mujer? ¿Podía confiar en ella? ¿No estaría sacándome de un cautiverio para llevarme a otro peor? ¿Qué pasaría si Karim nos seguía, si nos encontraba, si intentaba llevarse de vuelta por la fuerza? Después supe que esta mujer era la tía de Karim, hermana de su madre. Había sido informada por su hija, la prima que Elena había contactado, sobre lo que estaba pasando. A diferencia de la madre de Karim, ella no aprobaba el trato que me estaban dando. Para ella, lo que su sobrino estaba haciendo era vergonzoso, una deshonra para la familia, un pecado ante los ojos de Alá, y estaba decidida a ponerle fin, a ayudarme a escapar, a reparar en lo posible el daño que su familia me había causado. Me dijo que me llevaría a un hotel hasta el día de mi vuelo de regreso. Yo seguía temerosa, no sabía si podía confiar en ella, si esto no sería una trampa, si no estaría simplemente cambiando una prisión por otra. Pero en ese momento, cualquier alternativa parecía mejor que quedarse en esa casa, bajo el control y la violencia de Karim, y tenía mis documentos de vuelta, lo que significaba que, al menos teóricamente, podría intentar buscar la embajada o la policía si las cosas no salían bien. Cuando estaba saliendo de la casa, con mi pequeña mochila al hombro y el hijab cubriendo mi cabello por última vez, Karim intentó detenerme. No físicamente, no se atrevía a hacerlo delante de su tía, pero intentó manipularme emocionalmente, intentó abrazarme, me dijo que me amaba, que todo había sido un malentendido, que las cosas serían diferentes a partir de ahora, que no me fuera, que le diera otra oportunidad. Lo rechacé con toda la firmeza que pude reunir. No me toques, le dije, apartándome de su intento de abrazo. No quiero que me abraces, no quiero que me hables, nunca más quiero saber de ti. Vi la rabia brillar en sus ojos, esa rabia que había aprendido a temer, pero con su tía presente, no se atrevió a hacer nada. Se limitó a mirarme con odio mientras me alejaba, mientras salía por fin de esa casa que había sido mi prisión durante semanas. La tía y su esposo me llevaron a un hotel en el centro de la ciudad. Era un lugar modesto pero limpio, con una recepcionista que hablaba algo de inglés y francés, lo que facilitaba un poco la comunicación. La tía pagó 3 noches, el tiempo suficiente hasta la fecha de mi vuelo de regreso, y me dejó algo de dinero para comida y transporte. No hablamos mucho debido a la barrera del idioma, pero sus gestos, su mirada, su forma de tocarme el brazo en señal de apoyo, decían más que 1000 palabras. Durante esos 3 días en el hotel, viví con miedo constante. Miedo de que Karim descubriera dónde estaba, miedo de que viniera a buscarme, miedo de que esta vez no hubiera nadie para impedirle que me llevara de vuelta, que me castigara por haberme atrevido a escapar. Apenas salía de la habitación, solo lo necesario para comer algo en el restaurante del hotel o para preguntar en la recepción cómo llegar al aeropuerto cuando llegara el día de mi vuelo. Lo más difícil era la comunicación. No hablaba bien el idioma, no conocía la ciudad, no sabía a quién acudir en caso de problemas, pero finalmente,
Después de muchos intentos y con la ayuda de la aplicación de traducción en el teléfono de la recepcionista, logré hacer una llamada internacional a Elena. Escuchar su voz después de tanto tiempo fue como un bálsamo para mi alma herida. Le conté brevemente lo que había pasado. Le dije que estaba en un hotel, que tenía mis documentos, que pronto volvería a casa. Ella lloró de alivio. Me dijo que no había dormido bien desde que me fui, que había movido cielo y tierra para encontrar una forma de ayudarme, que mi padre estaba desesperado pero que ahora podría respirar tranquilo sabiendo que estaba a salvo y que pronto regresaría. Esos días en el hotel fueron como estar en el limbo. Había escapado del infierno que era la casa de Karim, pero aún no estaba en la seguridad de mi hogar en México. Vivía en un estado de alerta constante, sobresaltándome con cada ruido en el pasillo, con cada golpe en la puerta, con cada rostro vagamente familiar que veía pasar por la calle desde la ventana de mi habitación. Por fin llegó el día de mi vuelo. La recepcionista me ayudó a conseguir un taxi hasta el aeropuerto, escribiendo la dirección en un papel y dándole instrucciones precisas al conductor, que afortunadamente resultó ser un hombre mayor, amable, que hablaba algo de francés, y que pareció entender mi nerviosismo, mi prisa por llegar, mi miedo a que algo saliera mal en el último momento. En el aeropuerto, cada paso que daba me acercaba más a la libertad, a la seguridad, a casa. Hacer el check-in, pasar por seguridad, esperar en la puerta de embarque. Cada etapa era un pequeño triunfo, una confirmación de que realmente estaba escapando, de que realmente volvería a casa. Cuando finalmente me senté en mi asiento en el avión, cuando las puertas se cerraron, cuando sentí el empuje de los motores al despegar, cuando vi por la ventanilla cómo Marruecos se alejaba bajo nosotros, solo entonces me permití llorar verdaderamente. Llorar de alivio, de miedo superado, de gratitud por haber sobrevivido, por haber escapado, por tener una segunda oportunidad. Regresé a México y fui recibida por Elena y mi padre en el aeropuerto. Elena me abrazó tan fuerte que casi me faltó el aire, pero era un abrazo que necesitaba desesperadamente, un abrazo que me decía que estaba a salvo, que estaba en casa, que lo peor había quedado atrás. Mi padre, siempre tan fuerte, lloró al verme. Me abrazó con cuidado, como si temiera que me fuera a romper, y me pidió perdón una y otra vez por haberme dejado ir, por no haber sospechado, por no haber actuado más rápido cuando entendió que algo no estaba bien. Poco después de mi regreso, empecé a sentir náuseas constantes. Al principio pensé que era psicosomático, una reacción a todo el estrés y el trauma que había vivido, o quizás era por la comida de Marruecos, que nunca se había adaptado bien a mi estómago. Pero Elena sospechó otra cosa. Un día llegó del trabajo con una prueba de embarazo. No había querido mencionarlo antes, pero había notado los cambios en mi cuerpo, mi cansancio extremo, mis antojos extraños, mis cambios de humor. Me pidió que la hiciera, solo para estar seguras, para descartar esa posibilidad. Cuando vi el resultado positivo, fue un shock total. Ya estaba psicológicamente destrozada por todo lo vivido, y esto fue otro golpe devastador. Estaba embarazada del hombre que me había secuestrado, que me había golpeado, que me había violado repetidamente, del hombre que había convertido lo que debía ser una hermosa historia de amor en la peor pesadilla de mi vida. No sabía cómo iba a criar sola a un bebé, cómo iba a explicarle algún día quién era su padre, cómo iba a mirar a esa criatura sin recordar todo el horror que había vivido, pero decidí que no abortaría. A pesar de las circunstancias de su concepción, ese bebé no tenía culpa de nada. La culpa era mía por haberme dejado engañar, por haber sido tan ingenua, tan confiada, tan ciega ante todas las señales de advertencia. Reuní el valor para llamar a mi padre y contarle sobre el embarazo. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas por ambas partes. Él me dijo que debería tener el bebé, que me apoyaría en todo lo que necesitara, pero que Karim nunca debería saberlo.
que ese hombre ya había causado suficiente daño, que no debía tener ninguna participación en la vida de su nieto o nieta, que haríamos todo lo posible para proteger al bebé de cualquier intento de contacto por su parte. Mi madre, por otro lado, no pudo aceptarlo. La noticia de que yo había mentido para ir a Marruecos, que me había puesto en peligro, que había quedado embarazada de un hombre que apenas conocía, fue demasiado para ella. Me dijo que no quería volver a hablar conmigo nunca más, que para ella yo estaba muerta, que había deshonrado a la familia, que había tirado por la borda todas las oportunidades que me habían dado, todos los sacrificios que habían hecho por mí. Ella siempre ha sido muy radical en sus decisiones, muy estricta, muy tradicional en ciertos aspectos. Esa ruptura con mi madre fue otro golpe duro en un momento en que ya estaba extremadamente vulnerable. Necesitaba el apoyo de mi familia más que nunca, y perder a mi madre, aunque fuera temporalmente, me dolía profundamente, pero entendía su rabia, su decepción, su incapacidad para procesar todo lo que había pasado. Con el tiempo, esperaba que pudiera perdonarme, que pudiera entender que yo también había sido víctima, que había cometido un error terrible pero que no merecía perder a mi madre por ello. Empecé a hacer terapia psicológica. Necesitaba ayuda profesional para procesar todo lo que había vivido, para entender cómo había llegado a ese punto, para aprender a vivir con los recuerdos, con el miedo, con la culpa, con la vergüenza. Desarrollé ansiedad severa. Cualquier ruido fuerte me sobresaltaba, cualquier hombre que se pareciera vagamente a Karim me provocaba un ataque de pánico, cualquier situación en la que sentía que no tenía control total me hacía revivir el trauma. Durante el embarazo tuve preeclampsia, una complicación peligrosa caracterizada por presión arterial alta y signos de daño en órganos como el hígado y los riñones. Los médicos me dijeron que el estrés postraumático probablemente había contribuido a desarrollar esta condición. Tuve que guardar reposo, tomar medicación, ser monitoreada constantemente. El miedo a perder al bebé se sumaba a todos los otros miedos que ya cargaba. Probablemente, como resultado de todo el trauma que viví, desarrollé un trastorno de estrés postraumático grave. Hasta el día de hoy, años después, no puedo viajar, ni siquiera a otro estado dentro de mi propio país. El miedo me paraliza. La idea de estar lejos de casa, de mi zona de seguridad, de las personas en las que confío, me provoca ansiedad extrema, ataques de pánico, flashbacks vívidos de lo que viví en Marruecos. No tengo palabras para describir lo que viví. Es un horror que me acompaña a diario, que aparece en mis pesadillas, que se manifiesta en pequeños detalles cotidianos, el miedo a los espacios cerrados, la desconfianza hacia los extraños, el sobresalto ante cualquier movimiento brusco, el pánico a perder de vista mis documentos aunque esté en casa. Solo sé que no quiero que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé, por eso comparto mi historia, por difícil que sea revivirla al contarla. Quiero que sirva de advertencia, que haga reflexionar a otras jóvenes que podrían estar en la misma situación en la que yo estuve, que las haga pensar 2 veces antes de confiar ciegamente en alguien que solo conocen a través de una pantalla. Desgraciadamente, Karim sigue acosándome hasta hoy. Quiere a mi hija. A pesar de que intenté mantener en secreto el nacimiento de mi hija, Karim se enteró. Resulta que tenía agregada a una prima mía en Facebook. Cuando mi hija nació, mi prima publicó una foto, me etiquetó y mencionó el nombre de la niña. Karim lo vio, me contactó de nuevo, esta vez con una actitud aparentemente arrepentida, diciendo que quería venir a México para ayudarme a criarla, porque era su hija. Insistía en que debía ser musulmana, que debía conocer la cultura de su padre, que tenía derecho a formar parte de su vida. Eliminé mi cuenta de Facebook, cambié mi número de teléfono, hice todo lo posible para cortar cualquier vía de comunicación con él, pero él encontraba formas de contactarme, de hacerme saber que no se había olvidado de mí, de mi hija, de lo que él consideraba sus derechos como padre. Con el tiempo, su estrategia cambió.
Cuando vio que no podía manipularme con fingido arrepentimiento, comenzó a amenazarme. Me decía que yo era una prostituta, que no merecía ser madre, que me quitaría a mi hija porque no merecía criarla a alguien como yo. Me amenazaba con venir a México, con llevársela, con hacer que nunca más la viera. Consulté con un abogado, quien me aseguró que Karin nunca podría quitarme a mi hija legalmente, ya que nació en México y él no tiene ningún derecho reconocido sobre ella según las leyes mexicanas. Me explicó que, incluso si intentara reclamar la paternidad, tendría que enfrentar cargos por lo que me hizo en Marruecos, lo que haría prácticamente imposible que cualquier juez le otorgara cualquier tipo de derecho sobre la niña. Sin embargo, vivo con miedo constante, miedo de que encuentre una forma de llegar a México sin que yo lo sepa, miedo de que se acerque a mi hija cuando esté en la escuela, miedo de que cumpla sus amenazas de alguna manera. Tengo pesadillas recurrentes en las que él se lleva a mi hija y nunca más la vuelvo a ver. Me despierto gritando, empapada en sudor frío, con el corazón latiendo tan rápido que parece que va a salirse de mi pecho. Mi padre tiene documentos de la denuncia que hizo cuando yo estaba retenida en Marruecos. Es lo único que tengo como prueba legal de lo que viví, además de los informes médicos de las secuelas físicas y psicológicas que quedaron después de mi regreso. Eso, y una hija que es a la vez mi mayor alegría y un recordatorio constante del infierno que viví. Antes de continuar, quiero recordarles que si están disfrutando de esta historia y creen que puede ayudar a otras personas, por favor den like, suscríbanse al canal y compártanlo. Sus comentarios son muy importantes para mí y me gustaría saber si conocen a alguien que haya pasado por una situación similar o si tienen alguna experiencia que quieran compartir. Muchas personas me preguntan si volveré a usar aplicaciones de citas. La respuesta es definitivamente no. Las cicatrices son demasiado profundas, el trauma demasiado grande. Las únicas redes sociales que uso ahora son las básicas que casi todo el mundo utiliza, y aún así, con mucha cautela, con perfiles privados, con información mínima sobre mi vida, mi ubicación, mi rutina. No aconsejo a nadie que use estas aplicaciones para buscar relaciones con personas de otros países, especialmente países con culturas y leyes muy diferentes a las nuestras. Si lo hacen, que sea con extrema cautela, nunca compartir datos personales, nunca viajar para encontrarse con alguien que solo conocen virtualmente, nunca confiar ciegamente en lo que ven en una pantalla. He aprendido de la manera más dura que Internet es un escenario perfecto para los depredadores. Les permite crear una personalidad falsa, mostrar solo lo que quieren que veas, ganarse tu confianza lentamente, preparar el terreno para el abuso sin que te des cuenta hasta que es demasiado tarde. Lo que parece un cuento de hadas, un romance perfecto, puede convertirse en una pesadilla de la que no puedes despertar, en un infierno del que no puedes escapar. No tengo enemigos, pero si los tuviera, ni siquiera a ellos les desearía pasar por lo que yo pasé. Es un tipo de dolor que trasciende lo físico, que llega a lo más profundo del alma, que cambia para siempre la forma en que ves el mundo, a los demás, a ti misma. Sé que soy joven y que, teóricamente, podría rehacer mi vida, aunque han pasado casi 5 años desde entonces. Pero la realidad es que algunas heridas nunca sanan completamente. Hice terapia intensiva cuando regresé de Marruecos y sigo haciéndola hasta hoy. Tomo medicamentos para la ansiedad para poder funcionar en el día a día, para no dejarme paralizar por el miedo. Sufro ataques de pánico con frecuencia. De repente, sin previo aviso, me invade una sensación de terror abrumador. El corazón me late tan rápido que duele, me falta el aire, siento que me asfixio, que las paredes se cierran a mi alrededor, que no hay salida, que no hay escape. Es como estar de vuelta en esa habitación en Marruecos, atrapada, indefensa, a merced de quienes solo querían hacerme daño. Hay días mejores que otros. Hay días en que puedo levantarme, cuidar de mi hija, ir a trabajar, sonreír,
incluso reír genuinamente, y hay días en que apenas puedo salir de la cama, en que el peso de los recuerdos es tan abrumador que parece imposible seguir adelante. Mi hija es mi mayor motivación para seguir luchando, para no rendirme, para intentar sanar. Tiene 4 años ahora, es una niña hermosa, inteligente, llena de energía y curiosidad. A veces me pregunto cómo alguien tan inocente, tan pura, pudo nacer de tanta violencia, de tanto odio. Es mi pequeño milagro, mi recordatorio diario de que incluso de las experiencias más oscuras puede surgir algo bueno, algo bello, algo digno de ser amado. Mi amiga Elena, a quien le debo la vida, se convirtió en la madrina de mi hija. Ella es como mi hermana, mi roca, mi apoyo incondicional. Estuvo conmigo durante todo el embarazo, me acompañó en la cesárea cuando tuve que dar a luz prematuramente debido a la preeclampsia, cuidó de mi hija cuando yo no pude amamantarla de inmediato debido a complicaciones posoperatorias. Siempre ha estado a mi lado, apoyándome incondicionalmente, sin juzgarme, sin recordarme que ella me había advertido, que ella había intentado impedir que viajara. Solo estuvo ahí, sosteniéndome cuando me derrumbaba, escuchándome cuando necesitaba hablar, respetando mi silencio cuando las palabras eran demasiado dolorosas. Antes del viaje, cuando ella me advertía que no fuera, que algo malo podía pasar, yo le respondía con esa seguridad arrogante de quien cree saberlo todo: no te preocupes, todo saldrá bien. Él me ama, su familia me ama, voy a casarme allá y volveré casada. Qué ingenua era, qué ciega, qué tonta. Si pudiera volver atrás en el tiempo, me daría una bofetada a mí misma, me gritaría que abriera los ojos, que escuchara a quienes realmente se preocupaban por mí, que no confundiera la manipulación con el amor. Hay una lección dolorosa pero valiosa que he aprendido de todo esto: el amor verdadero no apresura, no presiona, no aísla, no controla. El amor verdadero respeta los límites, valora la individualidad, protege en lugar de dañar, eleva en lugar de humillar. Lo que viví con Karin no fue amor, fue una trampa cuidadosamente elaborada para atraparme, para dominarme, para convertirme en una posesión, no en una compañera. Quiero cerrar mi historia con un mensaje para todas las mujeres jóvenes que puedan estar en una situación similar a la que yo estuve: no confíen en hombres que conocen solo virtualmente, no importa cuán encantadores parezcan, cuán respetuosos se muestren, cuán perfectos parezcan ser. Recuerden que están viendo solo lo que ellos quieren que vean. Escuchen a sus padres, a sus amigos, a quienes realmente se preocupan por ustedes. Si les advierten que tengan cuidado, que algo no parece estar bien, présteles atención. No asuman que son anticuados, que no entienden, que están siendo sobreprotectores. A veces, desde fuera, se ven cosas que nosotras, cegadas por la ilusión, no podemos o no queremos ver. No se dejen llevar por la ilusión de libertad, por el espejismo de una vida de ensueño en un país exótico, por la falsa promesa de un amor perfecto. La realidad suele ser muy diferente a la fantasía, especialmente cuando se trata de relaciones interculturales con personas que apenas conocemos. No viajen a otro país para encontrarse con alguien que solo conocen por internet. Si realmente están interesadas en conocer a esa persona, pídanle que venga a visitarlas primero, donde ustedes tienen su red de apoyo, donde están en terreno conocido, donde tienen recursos en caso de que las cosas no salgan como esperan. Recuerden siempre que en Internet, las personas pueden mostrarse como quieran, pueden crear una personalidad falsa, pueden mostrar solo lo mejor de sí mismos, pueden ocultar sus verdaderas intenciones detrás de palabras bonitas y promesas vacías. Son lobos disfrazados de corderos, esperando pacientemente a que bajen la guardia para atacar. Esta experiencia me dejará un trauma para el resto de mi vida. Las cicatrices físicas han desaparecido, pero las emocionales siguen ahí, probablemente siempre estarán. Tuve la suerte de contar con personas que me ayudaron a escapar, que movieron cielo y tierra para encontrarme,
para traerme de vuelta a casa, pero muchas mujeres no tienen esa suerte. Muchas quedan atrapadas para siempre en situaciones similares o peores, lejos de su hogar, de su familia, de todo lo que conocen y aman. Si hubiera permanecido allí, probablemente estaría muerta debido a las palizas que recibía, o quizás seguiría viva pero completamente sometida, convertida en una sombra de mí misma, sin voluntad, sin esperanza, sin futuro. Es una vida horrible, una no vida, un infierno diario del que no hay escapatoria. Durante mi tiempo en Marruecos, descubrí la verdadera naturaleza de Karim. No solo me maltrataba a mí, también engañaba a otras mujeres. Un día, mientras él dormía, vi su teléfono en la mesa. La curiosidad y la desesperación me llevaron a tomarlo y revisarlo. Descubrí que seguía utilizando la misma aplicación con otro nombre, otro perfil, otra historia inventada. Tenía 2 WhatsApp en el mismo teléfono, uno para contactos normales, para su familia y amigos, y otro para engañar a diferentes mujeres, para tender las mismas trampas, para crear los mismos espejismos de amor perfecto. Me pregunto cuántas más habrán caído en sus redes, cuántas estarán atrapadas ahora donde yo estuve, sufriendo lo que yo sufrí, rezando por un milagro que las libere como yo fui liberada. Por favor, les suplico, no viajen a países donde la cultura es tan diferente a la nuestra sin conocerla realmente, sin entender sus leyes, sus costumbres, sus actitudes hacia las mujeres, especialmente hacia las mujeres extranjeras. No es como ellos lo describen en sus mensajes románticos, en sus promesas de amor eterno, en sus invitaciones aparentemente inocentes. Karim me hablaba de Marruecos como un paraíso de tolerancia, de respeto, de igualdad. Me decía que su familia era moderna, educada, abierta a otras culturas, pero cuando llegué allí, la primera cosa que hizo fue obligarme a usar un hijab, forzarme a trabajar como una sirvienta, aislarme de cualquier contacto con el mundo exterior, abusar de mi física, emocional y sexualmente. Si me hubiera quedado allí estando embarazada, nunca habría vuelto a México. Mi vida, tal como la conocía, habría terminado para siempre. Mi hija habría nacido en un país extranjero, bajo leyes que favorecen al padre sobre la madre, especialmente si la madre es extranjera y no musulmana. Probablemente me la habrían quitado al nacer y yo habría quedado atrapada, sin mi hija, sin posibilidad de volver a casa, sin futuro, sin esperanza. Esta es mi historia, una que nunca imaginé vivir pero que ahora comparto para que otras mujeres no cometan los mismos errores que yo cometí. Hay depredadores allí afuera, esperando a sus próximas víctimas, preparando sus trampas con paciencia, con meticulosidad, con una frialdad que asusta cuando la recuerdas en retrospectiva. No permitan que la ilusión del amor las ciegue como me cegó a mí. No confundan las palabras bonitas con sentimientos genuinos. No crean que conocen realmente a alguien solo porque han hablado durante semanas o meses a través de una pantalla. No pongan su seguridad, su libertad, su vida en manos de un extraño, por muy encantador que parezca ser. Manténganse seguras, confíen en su instinto, escuchen las advertencias de quienes las quieren, no se apresuren en decisiones que podrían cambiar su vida para siempre, y nunca, nunca abandonen a aquellos que realmente se preocupan por ustedes por alguien que apenas conocen, que no ha demostrado con hechos, no con palabras, que realmente las valora, las respeta, las ama. El amor verdadero no duele, no aísla, no controla, no humilla. El amor verdadero eleva, protege, respeta, libera. No se conformen con menos, no pongan en riesgo todo lo que son, todo lo que tienen, por la ilusión de un amor que solo existe en su imaginación, en las promesas vacías de quien solo quiere aprovecharse de su ingenuidad, de su soledad, de su deseo de ser amadas. Gracias por escucharme. Si este testimonio ayuda a prevenir que al menos una persona caiga en una trampa similar, todo este dolor,
toda esta vergüenza de exponer mi historia más íntima y dolorosa, habrá valido la pena. Cuídense mucho, ámense lo suficiente para no ponerse en peligro, respétense lo suficiente para exigir respeto de los demás, y recuerden siempre que su seguridad, su bienestar, su dignidad, son más importantes que cualquier promesa de amor eterno de alguien que no ha demostrado merecerlas.